Todo comenzó con un mensaje de mi cuñada, Elena. Esa frase inocente, «¿Podemos hablar?», contenía el veneno que iba a envenenar mi vida. Hola a todos, soy Carlos, tengo 35 años, y nunca pensé que estaría contando algo así. Era un martes por la tarde. Había terminado un día agotador en la obra, soy arquitecto y solo ansiaba llegar a casa, desconectar y relajarme con un libro. El cielo sobre Madrid empezaba a teñirse de naranjas y morados, y la ciudad se preparaba para la noche. Encendí el ordenador para revisar unos planos finales cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de Elena, la hermana de mi mujer, Sofía. No era extraño, nuestras familias eran cercanas, nos veíamos a menudo en comidas los domingos. Pero el tono del mensaje era distinto, más urgente, más serio. Mi instinto, ese nudo en el estómago que nunca se equivoca, me dijo que algo andaba mal. Le respondí, claro, Elena. ¿Pasa algo? Su respuesta fue un puñal, es sobre Sofía y Adrián. Adrián, 41 años, es el marido de Elena. Un tipo aparentemente normal, con el que había compartido barbacoas, partidos de fútbol y alguna que otra cerveza. No éramos mejores amigos, pero confiaba en él. O eso creía. Quedamos al día siguiente en una cafetería discreta en el barrio de Chamberí. Ella ya estaba allí cuando llegué, con una taza de té entre las manos, pero no la había probado. Tenía el rostro pálido, las ojeras marcadas, como si no hubiera dormido en semanas. No hubo preámbulos. Sin mediar palabra, deslizó su teléfono móvil por la mesa. Mira, dijo con una voz ronca, cargada de una rabia y un dolor que me helaron la sangre. Deslicé el dedo por la pantalla. Y mi mundo se detuvo. Eran capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. Mensajes entre Sofía y Adrián. No eran mensajes inocentes. Hablaban de esa tarde increíble, de lo mucho que ansiaban volver a verse, de secretos que compartían. Luego vinieron las fotos. No solo selfies sonrientes. Fotos íntimas, comprometedoras, que no dejaban lugar a dudas. La traición era tan obscena, tan descarada, que me sentí físicamente enfermo. El aire escapó de mis pulmones y el ruido de la cafetería se desvaneció en un zumbido lejano. Solo existía yo y esa verdad devastadora en la palma de mi mano. No supe cuánto tiempo estuve allí, mudo, mirando la pantalla sin verla realmente. El shock era una losa de hormigón sobre mi pecho. Lo peor es que no había tenido ni una sola sospecha. Sofía y yo llevábamos juntos 4 años, casados desde año y medio. Creía que éramos sólidos. Teníamos nuestras discusiones, como todos, sobre dinero, sobre planes de futuro, pero nada que me hiciera pensar que ella sería capaz de esto. Y menos con Adrián. Era una violación doble, a mi confianza y a la de su propia hermana. Agradecí a Elena entre dientes, con una voz que no reconocí como mía, y salí de la cafetería como un autómata. Me senté en el volante de mi coche, las manos temblorosas, incapaz de encender el motor. El viaje a casa fue un borrón. Un torbellino de preguntas sin respuesta daba vueltas en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando? ¿Era algo que yo había provocado? ¿En qué momento había fallado? ¿Se reían de mí? Llegué a nuestro piso en el barrio de Salamanca. Sofía estaba en el sofá, viendo una serie en la televisión, con el portátil sobre las piernas. Parecía una escena de cualquier otro día. Pero cuando me vio la cara, algo en su expresión se quebró. Su sonrisa se desvaneció. No hizo falta rodeos. ¿Te has acostado con Adrián?, pregunté, con una calma que me aterró a mí mismo. Ella se quedó paralizada. Esa fracción de segundo de silencio, ese pánico que vi cruzar sus ojos verdes, fue la confirmación. Empezó a llorar, a balbucear excusas. Fue un error, no significaba nada, estábamos pasando por una mala racha. Sus palabras eran como piedras que caían a un pozo vacío dentro de mí. ¿Un error? ¿Varias veces? Un error se comete una vez.
Esto era una elección repetida, consciente y cruel. La rabia, el dolor y una sensación de vacío absoluto se apoderaron de mí. No podía mirarla. Esa noche, tiré algo de ropa en una maleta y me fui. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía respirar el mismo aire que ella. La persona con la que había planeado mi futuro me había demostrado que ese futuro era una mentira. Y el hecho de que fuera con el marido de su hermana, hacía la traición aún más vomitiva. No solo había destruido nuestro matrimonio, sino también el de Elena. Y aquí cometí mi gran error. Dejé la casa. En mi estado de conmoción y furia, no pensé con claridad. La casa no era solo un piso. Era la casa de mi familia. Mi abuelo la construyó con sus propias manos después de la guerra. Mis padres se criaron en ella, y yo pasé todos los veranos de mi infancia entre sus paredes de piedra. Cuando mis padres se mudaron a un apartamento más pequeño en la costa, me la cedieron a mí. Era mi herencia, mi hogar, el lugar donde siempre imaginé criar a mis hijos. Y la había abandonado. Después de 3 días durmiendo en el sofá de mi mejor amigo, Pablo, la niebla empezó a despejarse. Decidí que tenía que volver. Teníamos que hablar, decidir qué hacer, terapia de pareja, separación, lo que fuera. Pero cuando llegué a la puerta de mi casa, mi llave no giraba en la cerradura. Al principio, creí que estaba tan alterado que no acertaba. Pero no. Ella había cambiado las cerraduras. Llamé a la puerta, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Sofía abrió, y su mirada era fría, distante, como si yo fuera un extraño molesto. ¿Qué demonios haces, Sofía? Esta es mi casa, dije, intentando no levantar la voz. Ella se encogió de hombros con una indiferencia que me dejó atónito. Te fuiste. Asumí que no volverías. No podía creerlo. Le supliqué que me dejara entrar, que habláramos como adultos. Se negó. Bloqueó la entrada con su cuerpo. Si no te vas, llamo a la policía, dijo con una tranquilidad aterradora. Pensé que era un farol. Después de todo lo que había hecho, ¿iba a llamar a la policía para echarme de mi propia casa? Pero 5 minutos después, 2 coches patrullas se detuvieron frente a la casa. Sofía les dijo que me sentía amenazada, que había sido agresivo. Era mentira. No la había tocado, ni siquiera había alzado la voz más de lo necesario para ser escuchado. Pero los agentes, siguiendo el protocolo, me aconsejaron que me fuera. Me dijeron que buscara un abogado y resolviera el asunto por la vía legal. Yo era la víctima, el traicionado, y sin embargo, era yo quien era escoltado fuera de mi propio hogar. La sensación de injusticia era abrumadora. Fui directamente a ver a un abogado, un tipo serio y eficiente llamado Roberto. Le conté toda la historia, le mostré los documentos de propiedad de la casa a mi nombre, heredada de mis padres, y presentamos la demanda de divorcio. También iniciamos un proceso para recuperar la vivienda. Roberto me advirtió que, aunque la casa era mía, al ser el domicilio conyugal, no sería tan simple como sacarla a la fuerza. Iba a ser un proceso desagradable. Para empeorar las cosas, Sofía comenzó una campaña de desprestigio. Le contó a amigos y familia que yo la había abandonado después de una pelea, omitiendo convenientemente el pequeño detalle de su aventura con su cuñado. Incluso insinuó que podía ser violento, algo absolutamente ridículo para cualquiera que me conozca. Me vi forzado a defenderme, no solo en los tribunales, sino en mi propio círculo social. Y entonces, tras presentar la demanda, llegó el giro más cínico. Sofía empezó a suplicar por una reconciliación. Me bombardeó con mensajes y llamadas. Fue el error más grande de mi vida, lo podemos superar con terapia, te amo. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. No quise saber nada. Estaba decidido a sacarla de mi vida y de mi casa. Pero esa decisión desató un infierno familiar. De repente, yo era el malo. Mi hermana, Laura, a quien siempre consideré mi aliada, me llamó.
Esperaba su apoyo incondicional. En su lugar, me soltó un sermón sobre la complejidad del matrimonio. El amor verdadero perdona, Carlos. Si de verdad la amas, encontrarás la forma de perdonarla. No sabía si reír o gritar. ¿Estábamos hablando de olvidar sacar la basura o de que se acostó repetidamente con el marido de su hermana? Eso no es un desliz, es una bomba nuclear en la vida de dos familias. No fue solo Laura. Los padres de Sofía, Carmen y Javier, me acosaron a mensajes. Carmen, especialmente, era insistente: la familia es lo primero, Carlos. Sofía está destrozada. Piensa en los votos que hicisteis. Como si yo fuera el que los hubiera roto. Era alucinante. Todo el mundo me pedía a mí que perdonara, que comprendiera, que fuera el hombre grande que salva su matrimonio. Mientras, la persona que había prendido fuego a todo recibía palmaditas en la espalda y comprensión. Hasta mis padres, que siempre se habían mantenido al margen de mis decisiones, opinaron. Mi madre me dijo: hijo, sé que estás herido, pero ¿de verdad quieres tirar por la borda todos estos años por un error? Esa palabra, error, me enervaba. No era un error. Fue una elección. Varias elecciones. Y cada una de ellas fue un cuchillo clavado en mi espalda. Intenté explicárselo a Laura: no se trata de si la amo o no. La amé con todo mi corazón. Pero ese amor no borra la traición. Hay acciones que tienen consecuencias. Su respuesta fue: todos cometemos errores. Tienes que decidir si su error es más grande que tu amor por ella. Esa frase me enfureció más que nada. Mi amor no es un cheque en blanco para que me pisen la dignidad. Otro argumento que empezaron a usar fue el pasado familiar de Sofía. Resulta que su madre, Carmen, le fue infiel a su padre, Javier, durante años. No una, sino múltiples veces con diferentes hombres. Sofía me lo había contado cuando empezamos a salir, y en su momento sentí una profunda lástima por ella. Su padre lo sabía, pero nunca hizo nada. Se quedó, aguantó, y poco a poco se fue apagando, convirtiéndose en una sombra de sí mismo. Sofía siempre juró que ella nunca sería como su madre. Que detestaba lo que hizo. Y ahora, usaban esa misma historia para justificarla. Carlos, tienes que entender, ella creció en un ambiente muy tóxico, me decía su madre. Tiene miedo al abandono, como su padre. Era un círculo vicioso de excusas. Comprendía que su infancia hubiera sido dura, pero eso no era un pase libre para destrozar la mía. Yo no me casé con su trauma, me casé con ella. Y ella tomó sus propias decisiones. Me sentía completamente solo. Atrapado en una pesadilla donde la víctima era tratada como el verdugo. Todo por querer proteger lo poco que me quedaba, mi casa y mi paz mental. Hola a todos. En primer lugar, quería daros las gracias por vuestras palabras de apoyo y vuestros consejos. La verdad es que no esperaba tantas respuestas y me habéis ayudado a no sentirme tan solo en este infierno. Muchos me sugeristeis que contactara con Elena, y decidí hacerlo. No había hablado con ella desde el día de la cafetería, ambos estábamos sumidos en nuestro propio dolor. La llamé. Fue una conversación extraña al principio, cargada de una tristeza compartida. Me contó que ella también estaba recibiendo la misma presión por todos lados. Amigos y familiares le decían que perdonara por el bien de los niños, que el matrimonio es para siempre. Me dejó boquiabierto. ¿Cómo puede alguien sugerir semejante cosa después de una traición así? Pero Elena es increíble. Me dijo que había bloqueado a todos esos personas y que estaba decidida a seguir adelante. No voy a dejar que nadie me guilt-tripee para que me quede en una situación tóxica, me dijo con una firmeza que me llenó de admiración. Hablar con ella fue como respirar aire fresco después de semanas encerrado. Ella lo entiende. Está viviendo la misma pesadilla y la está enfrentando con una fuerza que me inspira. Tienes que hacer lo que sea mejor para ti, Carlos, me dijo.
No dejes que nadie te haga sentir mal por querer proteger tu paz. Eran justo las palabras que necesitaba oír. Con tanta gente repitiéndome que debía perdonar, empezaba a dudar de mi propio criterio. Pero escuchar a Elena, tan segura de su decisión de divorciarse, me dio claridad. No le debo explicaciones a nadie. Ella dijo algo que se me quedó grabado. Cuanto más tiempo aguantas la esperanza de arreglar algo que está irremediablemente roto, más te pierdes a ti mismo. Se notaba en su voz que estaba harta de perderse por un matrimonio que no valía la pena salvar. Y me di cuenta de que yo necesitaba aplicar esa misma filosofía. Llevaba semanas en un limbo emocional, dudando de cada paso, preocupado por el que dirán. Elena me recordó que no hay nada de malo en elegirse a uno mismo. Le conté sobre la presión de mi familia y la de Sofía. Ella se rió, con esa risa amarga de quien conoce el guión. A mí me pasa lo mismo. La gente opina, pero al final, ellos no son los que tienen que vivir con las consecuencias. Me contó que incluso le echaron en cara que no pensaba en sus hijos. Su respuesta fue brillante. Lo mejor que puedo hacer por mis hijos es enseñarles que está bien alejarse de lo que te hace daño. Aunque yo no tengo hijos, el mensaje es universal. A veces, la opción más sana es marcharse, sin importar lo que digan. Gracias a todos los que me animasteis a contactarla. Ha marcado una gran diferencia. Algunos me preguntabais cómo descubrió Elena la infidelidad. Fue todo un trabajo detectivesco, y la historia es tan triste como reveladora. Resulta que Sofía y Adrián trabajaban en edificios muy cercanos, en el Distrito Financiero de Madrid. No era raro que quedaran a comer juntos, algo que Elena siempre vio como normal, dada la confianza familiar. La confianza, esa fue su perdición. El primer indicio fueron unos cargos pequeños pero recurrentes en la tarjeta de crédito de Adrián. Eran de un establecimiento cerca de sus oficinas. Adrián le dijo que eran de un restaurante donde a veces comía con compañeros. Como la oficina de Sofía estaba cerca, Elena asumió que a veces irían juntos. Nada sospechoso. Pero la regularidad de los cargos siempre el mismo día de la semana, casi a la misma hora empezó a inquietarla. Lo dejó pasar un tiempo, sin querer ser la esposa paranoica. Hasta que un día, recogiendo a Adrián del trabajo después de que llevara el coche al taller, pasó por delante del establecimiento en cuestión. No era un restaurante. Era un hotel. Uno de esos hoteles discretos, de horas. En ese momento, todo encajó. Me contó que el suelo desapareció bajo sus pies. Todos aquellos cargos pequeños que parecían inocentes, de repente tenían una explicación sórdida y obvia. No los confrontó inmediatamente. Esperó a que Adrián se durmiera esa misma noche y revisó su teléfono. Y allí estaba todo. No eran suposiciones. Eran pruebas contundentes, conversaciones explícitas, planes para quedar, fotos que ella describió como para vomitar. Sofía y su marido no se limitaban a un coqueteo, tenían un escondite, una rutina. Una doble vida. Elena pasó la noche en vela, leyendo y releyendo los mensajes, viendo cómo los dos pilares de su vida, su hermana y su marido, conspiraban para destruirla. A la mañana siguiente, no confrontó a Adrián. Necesitaba hablar conmigo primero. Sabía que yo también era una víctima en esa farsa y que merecía saber la verdad. Respecto a los padres de Sofía, es una historia complicada. Javier, el padre, falleció hace un par de años. Por lo que Sofía me contó, era un hombre bueno pero débil, incapaz de enfrentarse a su mujer. Sabía de las infidelidades de Carmen durante años, pero nunca hizo nada. Se limitó a aguantar, a apagarse lentamente, hasta convertirse en un fantasma en su propia casa. Es terriblemente triste. Cuando Javier murió, la relación entre Sofía y su madre se rompió por completo. Se habían distanciado con los años, y Sofía nunca perdonó a Carmen por cómo trató a su padre. Recuerdo lo mucho que Sofía insistía en que ella jamás sería como su madre. Que odiaba su manipulación y su egoísmo.
Esa es la parte que más duele en todo esto. Sofía se convirtió en la misma persona que juró desprezar. No sé si fue por el peso de su herencia familiar o simplemente una excusa barata, pero los paralelismos son escalofriantes. En cuanto a Carmen, sigue por ahí, pero Sofía cortó todo contacto con ella hace tiempo. Hubo una discusión enorme, y Sofía decidió que no quería a alguien tan tóxico en su vida. La ironía, una vez más, es abismal. Hola a todos. Sé que ha pasado mucho tiempo desde la última actualización, pero el proceso legal fue lento y agotador. Quería tener algo concreto que contaros antes de escribir. Y por fin lo tengo. La batalla por la casa ha terminado. Después de meses de papeleo, vistas y estrés, el juez falló a mi favor. La casa es mía, sin lugar a dudas. Sofía intentó argumentar que tenía derecho a parte de ella por haber sido el hogar familiar, pero los documentos de propiedad, que demuestran que es una herencia familiar que me pertenece en exclusiva, fueron determinantes. Fue un alivio inmenso. No os voy a engañar, hubo momentos muy feos. Sofía intentó jugar sucio, insinuando que yo había sido un marido emocionalmente ausente, que no la apoyaba. Fue un golpe bajo. Nunca fui perfecto, pero siempre fui leal. Siempre estuve ahí. En sus intentos por justificarse, solo conseguía reafirmar mi decisión de alejarme de ella para siempre. El día de la sentencia final fue surrealista. Se decretó el divorcio y se le ordenó a Sofía desalojar la vivienda. Tuve que estar presente cuando vino, con un par de amigos, a recoger sus últimas pertenencias. Verla empacar sus cosas, sacar sus maletas de lo que fue nuestro hogar, fue una mezcla extraña de alivio profundo y una tristeza agria. Era el final. El punto final definitivo a una etapa de mi vida que empezó con tanto amor y terminó con tanta podredumbre. Ya no siento rabia hacia ella, solo lástima y una indiferencia que espero que sea permanente. Somos oficialmente exmaridos. Suena raro decirlo, pero también suena a libertad. La única sombra es que, como ella no tiene un trabajo fijo en este momento, el juez me obligó a pagar una pensión compensatoria durante un tiempo. No me hace gracia, la verdad. Después de todo lo que pasó, tener que mantenerla económicamente es un trago amargo. Pero Roberto, mi abogado, me lo advirtió. Es la ley. Y, en el balance general, es un precio pequeño a pagar por tener mi casa de vuelta y mi vida libre de su toxicidad. Ahora mismo, estoy sentado en el salón de la casa de mi abuelo. El silencio es absoluto, solo roto por el tecleo de mi portátil. Hay cajas por desempacar, rincones que limpiar de su recuerdo, pero por primera vez en mucho tiempo, siento paz. Una paz frágil, pero paz al fin. Sé que el camino de reconstruir mi vida y mi confianza será largo. Empezaré terapia la próxima semana. Y tal vez, con el tiempo, pueda volver a abrirme a alguien. Pero por ahora, esto es suficiente. Esto es mío. Gracias a todos. De verdad. Vuestro apoyo en los momentos más oscuros fue un faro que me ayudó a no perder el rumbo. Esta pesadilla, por fin, ha terminado.